de hoy, muy importante. Otros temas van quedando pendientes. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad, corazón, y nuestro abrazo para la reina de la televisión de Santiago, doña Bélgica Suárez. Buenos días, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal. Y buenos días a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Señores, vamos de inmediato con los 3 temas que vamos a tratar en el día de hoy. Posteriormente, uno de estos días que son muy apropiados para algunas reflexiones. También me voy a referir al caso uno de estos días, no hoy, del debate sobre Pedro Santana. Escuchaba temprano los argumentos muy razonables de Humberto Paniagua. Adelanto siempre, y ya entonces cuando hagamos este análisis, ustedes lo verán, que existían varios proyectos para la independencia de la República Dominicana. Y esos proyectos estaban matizados por ideas distintas sobre el país y la viabilidad de una república independiente. Yo creo que si algún trinitario, que era lo que creían en la independencia pura y simple, y lo que creían en, digamos, la utopía de que podía subsistir una república sin afiliación a ningún padrinazgo, eso era una utopía y hoy en día lo sigue siendo. Y ahí tenemos el caso de Cuba, por ejemplo. El mejor ejemplo es Cuba. Cuba sale de la égida española a la estadounidense. Y cuando se independiza de la estadounidense con la Revolución Cubana, entonces tiene que buscar el padrinazgo urgente de la Unión Soviética. Y se mantiene con el padrinazgo de la Unión Soviética. Y ya más recientemente, razones económicas, no una potencia como tal, pero sí el suministro del subsidio por parte de Venezuela, que no es una potencia en este caso. Pero no hay ni hubo la posibilidad de eso. Ahora, como meta refleja grandeza por parte de los trinitarios. Y señores, no es malo creer en lo imposible. No es malo creer en lo imposible y luchar por lo imposible. Eso no es malo, porque evidentemente que ese es un camino de progreso y de avance. Pero no todo el mundo, en los distintos proyectos que después detallaremos, habían concesiones distintas. Y había gente que desde el principio estableció cuál era su criterio y actuó conforme a su criterio. Y no creo que nadie que actúe conforme a su criterio traiciona. Traiciona a aquel que hace un compromiso, que plantea unas ideas y después entonces se coloca de espalda a lo que ha planteado, que habría sido el caso de los trinitarios. Pero si
los afrancesados hubiesen buscado una afiliación como la que ellos pretendían, por ejemplo, ellos no estaban traicionando a nadie. Este es nuestro concepto, eso es lo que nosotros siempre hemos creído y por eso es que estamos luchando. Entonces, pero no quiero, tengo otros temas y vengo de inmediatamente. Son las 7:05. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, el caso Wosolowski sigue siendo muy preocupante y por eso ustedes han podido ver las reacciones que ha tenido el Ministerio Público tratando de explicarse y lo ha hecho por distintas vías. Ayer ofreció una declaración la magistrada Gisela Cuesto, que ella es la encargada del Departamento Internacional, es una procuradora fiscal adjunta encargada de extradiciones de los asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República. Pero antes que nos hagamos referencia a lo de Gisela Cuesto, vamos a repasar un poco lo de ayer para que ustedes vean cómo algunas cosas quedan aclaradas. Ayer el esfuerzo del Ministerio Público o en nuestro debate estuvo dirigido a quitarle importancia a lo que había revelado un periódico. Y entonces cuando conversamos con Tessy Sánchez y también Marilena alegó lo propio, decía, no, es versiones periodísticas. No son versiones periodísticas. Decía Tessy, fíjate que no se cita a ningún vocero de la Fiscalía de Polonia. Esa es una versión periodística. Resulta que una versión periodística puede realmente ser una especulación. No es una versión oficial de un hecho. Puede ser algo que intuye que un periódico, y esto puede ser especulativo, es verdad. Entonces, quisieron dejarnos en el terreno de la especulación, quitarle importancia al hecho. No, esta gente se están alarmando por algo que no tiene tal importancia, porque eso no lo suscribe nadie. Eso es un asunto que salió por ahí. ¿Y cuántas versiones periodísticas no hay? Bueno, como era solo una versión periodística, yo no sé qué dirán ahora, porque ayer Polonia, su fiscalía, de manera oficial, ofreció unas declaraciones en la que habló el portavoz de la Fiscalía de Polonia, si eso era lo que querían. Habló el portavoz de la Fiscalía de Polonia y expresó que lo mismo que había dicho la publicación, que el caso Wosolowski había quedado archivado por la Fiscalía polaca porque no había recibido la colaboración que pidió a las autoridades dominicanas para juzgar a Wosolowski. Aquí hay una serie de decisiones de política exterior que sería bueno que el gobierno aclarara quién es que la está tomando. ¿Quién es que está tomando decisiones de política exterior? Si la Procuraduría General de la República puede tomar decisiones de política exterior. Pues la política exterior la traza el presidente de la República. La ejecuta la Cancillería. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha dicho la Procuraduría que el Estado Dominicano, decidió que fuera el Vaticano. El Estado de Polonia está juzgando a este hombre. Su Ministerio Público inicia una investigación porque es un ciudadano polaco. Y dice, yo quiero informaciones sobre las violaciones, las supuestas violaciones que este hombre incurrió, que ese ciudadano nuestro incurrió en su país. Pues nosotros lo vamos a juzgar.
Entonces, queremos todas las informaciones. El Estado Dominicano decide no le vamos a dar esas informaciones a ustedes porque el Vaticano también tiene un proceso y entonces nosotros hemos decidido acogernos al proceso del Vaticano. A mí me gustaría saber quién tomó esa decisión para saber si hay una procuraduría o alguien que está tomando cuestiones de política exterior o si sencillamente se ha seguido en este caso la línea de política exterior trazada por la República Dominicana. Pero me gustaría saber, no quiero especular, ¿no? Quiero saber quién tomó esa decisión que ha anunciado la Procuraduría de que, bueno, ante dos estados que están juzgando una persona que cometió delitos en la República Dominicana o supuestos delitos, nosotros nos hemos acogido al Vaticano. ¿Por qué? Porque, bueno, eso hay que verlo. Pero vamos a suponernos que en la República Dominicana algunas cosas se hacen como deben ser, que no hay gobiernos aparte y que cada quien no está haciendo lo que le da su bendita gana, y que eso se hizo por una decisión del Estado Dominicano, no por una decisión de la Procuraduría General de la República. Vamos a suponerlo. ¿Qué ocurre? Que la magistrada Gisela Cuesto, por otra parte, ya vemos que no pueden seguir alegando, se le cayó el argumento de que eso no era oficial. Se le cayó el argumento de que esa era una versión periodística. No, esa es una versión oficial de la Fiscalía polaca, confirmada, ratificada en el día de ayer por el vocero de la Fiscalía polaca. El señor Przemysław Nowak. Vamos a ver cómo se pronuncia este nombre. Pero ahí está el vocero de la Fiscalía polaca. Gisela Cuesto, ayer, ¿qué dice Gisela Cuesto? Bueno, lo mismo, pero ella dio algunos detalles también, que uno va tomando algunas señales, como también la puede tomar de la conversación que sostuvimos ayer en el Sol de la Mañana con la magistrada Liranzo de Santiago de los Caballeros, Luisa Liranzo. Dice Gisela Cuesto, bueno, lo mismo, nosotros escogimos al Vaticano y el documento oficial lo presentamos al Vaticano. Polonia nos pidió colaboración y nosotros le presentamos un informe, pero que no era el informe oficial. Es decir, nosotros le presentamos un informe a Polonia. Ella lo admitió en el día de ayer. Ahora dice, ese no era el oficial. Ese no era el oficial. No había que habían varios informes, uno que es oficial y otro que no era oficial. Porque si nosotros tenemos unas informaciones, esas informaciones son las que tenemos que suministrarle a todo el mundo y punto. Estas son las informaciones que tiene el Estado Dominicano. Y a través de los mecanismos de los que disponemos, están a disposición de todo el que esté interesado en ella. Y entonces, a través de los mecanismos correspondientes, son esas informaciones, pero son las mismas. Porque yo no entiendo que a Polonia le dieron unas informaciones distintas a las que han llevado al Vaticano. Me imagino que son las mismas. Entonces, esas son las informaciones. Pero sí admitió que le dieron información. Entonces, ¿por qué Polonia dice que no recibió información? Por lo mismo que ustedes verán que el Vaticano no tiene información oficial de la República Dominicana. Por lo mismo. Señores, hay gente que cree que el intercambio de información oficial es un intercambio de email. La procuradora de la Procuraduría polaca me está pidiendo unas informaciones. La Procuraduría Dominicana elabora un dossier y se lo envió a la Fiscalía
a la Procuraduría polaca. Y esa es la información. Oh, ¿y en qué país del mundo esa es la información? ¿En qué país del mundo esa es la información? Cancillería debe decirle a este país, Cancillería, ¿cuál fue el mecanismo que escogió la Cancillería Dominicana para comunicar las informaciones que pidió el Estado Vaticano y para comunicar las informaciones que pidió Polonia? Porque eso no lo puede determinar la Procuraduría. Es Cancillería que le tiene que decir a la República Dominicana: nosotros tenemos un embajador concurrente en Polonia, pero como la Cancillería puede determinar cuál es el mecanismo de comunicación, porque tiene facultad para eso, pudiera muy bien no haber sido el embajador concurrente en Polonia. Pudiera haber sido otro mecanismo que escogió la Cancillería para eso, pero me imagino que como hay una transparencia total, eso debe establecerse. A mí me sorprendió ayer que decía Tesi, el canciller estaba invitado a ir con nosotros. ¿Cómo que ir con nosotros? ¿Y qué va a buscar canciller para allá? Y el canciller puede andar con procurador o con... No, pero ven acá. Canciller no tiene que interferir en ningún asunto de la justicia de ninguna parte del mundo. Sencillamente, él es un canal oficial para comunicar documentos de la justicia dominicana a la justicia de cualquier parte del mundo que sea requerido, pero por el canal oficial. Entonces, él no tiene opinión. Él no tiene opinión sobre lo que está tramitando, no tiene opinión. No tiene que irse a reunir con procurador de ninguna parte del mundo, ni eso no. Por suerte que no fue. Por suerte que no fue, porque se supone que tú tienes un canciller, canciller, ven aquí, vamos allí. Pero ven acá, ¿y dónde que estamos? Entonces, ¿cuál fue el mecanismo? ¿Cuál fue el mecanismo? Que se lo expliquen. No queremos duda, no queremos especulación, que le expliquen cuál fue el mecanismo que usaron, señores. Para que ustedes vean que somos una aldea, somos un hazme reír, somos un Estado fallido en algunas cosas, porque en algunas cosas actuamos de manera que parece que no hay un país, que no hay un Estado, que no hay una organización. Que no hay una organización, porque hay cosas que son elementales. Ustedes saben cuál es lo lamentable de todo esto. Que estos violadores, pederastia, lo que fuere, nos van a sacar la lengua. Nos van a sacar la lengua. Porque no se podrá hacer nada en contra de ellos. Porque no hemos hecho las cosas con la contundencia con la que debimos actuar. Pero además, respetando los procedimientos y siguiendo con rigurosidad los procedimientos para la validez de cualquier información que suministremos. Pero además, lo que nosotros hemos suministrado, señores, también, no alcanza para que un juez condene a nadie. Una cosa es lo que yo crea que debe hacer y una cosa es la percepción que yo tenga de culpabilidad de otra persona y otra es mi capacidad de poder probar esa culpabilidad. Y eso es lo que un juez requiere. Pruebas y pruebas científicas. Me parece que ese país del Caribe, eso es una selva. Eso es una selva. Ahí no hay la posibilidad de probar una agresión sexual, que por cierto, conforme a lo que explicaba Luis Aliranzo, el expediente no es sobre violación sexual, el del caso Juncalito, porque no alcanzan a probar la violación. Lo que se está alegando entonces es agresión sexual, que es distinto a violación, porque ya la violación requiere de una serie de elementos probatorios que aquí no se han juntado, no se han estructurado. Entonces, por eso se está hablando de agresión. La agresión, la que yo puedo producir contra una dama, hasta por la forma de expresarme,
hasta por la forma de expresarme, yo puedo agredirle. Entonces eso es agresión sexual. Pero eso y la violación es distinto. Y entonces parece ser que no hemos alcanzado a poder crear un expediente de violación en estos casos. Todo esto aquí a veces se responde de manera muy fácil. Vamos a descalificar. Y la descalificación no es otra cosa que la falta de argumento para responder con hechos concretos estas cosas que se están debatiendo. Vamos a seguir entonces esperando por el desenlace de estos casos y ojalá que este caballero esté equivocado y que una persona que ha violado a un niño no debería recibir una condena de cárcel, debería recibir una condena de muerte. Que estemos claros, de muerte debería recibir una persona y sobre todo, una gente que ha abusado de una confianza generada por la actividad que realiza. Que nadie espera que eso provenga de un sacerdote. Que todo el mundo entiende que sus niños en el catecismo, en la iglesia, están protegidos. Y nadie podía imaginar jamás que estaban en manos de criminales. Pero a los criminales se les condena con expedientes, no con opiniones. No con opiniones, no con interrogatorios, sino con expedientes, y los expedientes tienen que estar acompañados de pruebas. Pero parece que eso no lo hemos aprendido por aquí. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Muy preocupante la situación de Nueva York con la muerte de estos dos policías, el asesinato de estos dos policías, uno de ellos, Rafael Ramos, de origen dominicano, el otro, Wefine Liu, de origen oriental. Esto ha agravado la crisis que hay entre el alcalde Bill de Blasio y la policía de Nueva York. Lo ha agravado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se han producido varios casos de muertes de afroamericanos que no han sido juzgadas. No han sido juzgadas. Están estas movilizaciones. El último caso fue el caso de Eric Garner. Entonces, cuando se produjo el caso de Eric Garner, Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, que está casado con una señora afroamericana, entonces que dijo que él teme que uno de sus niños pues se encuentre con un policía. Imagínese usted cuando el alcalde de una ciudad está expresando ese concepto sobre la policía de la ciudad. La policía dice, pero este hombre no ha colocado en la pata a los caballos. Este hombre está diciendo que los delincuentes aquí somos nosotros. Y toda esta reacción negativa, incluyendo la de esta sangre, es producto de esta situación que él ha contribuido a forjar. Y cuando acudió al hospital donde estaban los cadáveres de estos dos policías asesinados, todos los policías al verlo llegar se colocaron de espaldas. Ahora han hecho una pausa. Han hecho una pausa para que pase el velatorio de los policías y entonces los sindicatos, que hay cinco sindicatos que agrupan a los 35,000 policías de Nueva York, han dado una tregua. Pero imagínense cómo opera una ciudad que depende de su seguridad en un nivel de desavenencia entre el que maneja la ciudad y quienes
están llamados a garantizar el orden y la seguridad en la ciudad. O el que maneja la ciudad, el líder de la ciudad, enemistado con un concepto tan pobre sobre el rol de los que cumplen con esa función. Eso es un asunto que ellos tendrán que buscarle una salida. Tendrán que buscarle una salida porque es absolutamente inmanejable. Ahí se han dado situaciones que también uno ve reflejada cuál es el rol de la policía en algunos países. Pero bueno, son las 7:25 minutos. Son las 7:25 minutos. Y no quiero dejar de comentar. Pues unos planteamientos que ha hecho el Papa Francisco, que son las advertencias que ha hecho el Papa Francisco, a la curia. Estamos hablando de 15 advertencias que hace el Papa Francisco a la curia, llamándola a ser más autocrítica, dice el Papa que una de lo que él llama como enfermedades que golpean la curia, una de esas enfermedades es la de sentirse inmortales e indispensables. Y entonces esto crea un Alzheimer espiritual, la pérdida de la memoria de Dios, pasando por la mundanidad, el exhibicionismo, la vanagloria, el terrorismo del chismorreo, un catálogo de 15 enfermedades y sus posibles tratamientos. Entonces, él habla entre otras cosas, de ese sentimiento de creerse superiores a los demás, de creerse por encima de todo, de ver por encima de los lentes, por allá los pecadores, por aquí nosotros somos los privilegiados de Dios, una serie de cosas que el Papa no comparte. Entonces, él habla también de la enfermedad de la excesiva laboriosidad, que no es solamente una enfermedad de la curia. Él dice que Jesús aconsejó a sus apóstoles descansar un poco. Así que para evitar el estrés y la agitación es necesario pasar tiempo con la familia, respetar las vacaciones, utilizarla para recuperarse espiritual y físicamente. La tercera enfermedad es el endurecimiento mental y espiritual. Advierte Francisco que los que poseen un corazón de piedra se esconden tras los papeles y la gestión y pierden la sensibilidad humana, la capacidad de amar al prójimo. La cuarta enfermedad es la excesiva planificación y funcionabilidad, dice el Papa, que son necesarias la frescura, la fantasía y la novedad para no encerrarse en las propias posiciones estáticas e inamovibles. La quinta enfermedad es la mala coordinación. Asegura que cuando falta la colaboración y el espíritu de equipo, el pie que le dice al brazo, no tengo necesidad de ti, es cuando llega el malestar y el escándalo. Entonces la sexta enfermedad de la curia es el Alzheimer espiritual. Lo que vemos en aquellos que han perdido la memoria del encuentro con el Señor y dependen completamente de su presente, de sus pasiones, de sus caprichos. La octava de las enfermedades es la esquizofrenia asistencial, sufrida por aquellos miembros de la curia que viven una doble vida, que se dedican a los asuntos burocráticos de la Santa Sede
perdiendo el contacto con la realidad de las personas concretas. Se crean así un mundo paralelo y viven una vida escondida y a menudo disoluta. La conversión de estas personas es urgente. Las siguientes enfermedades detalladas por el Papa no son exclusivas del interior del Vaticano. Se puede decir que son virus universalmente expandidos. En el punto 9, un clásico en las intervenciones de Francisco, habla del peligro de la afición a criticar y a costillear. Hermanos, guardémonos del terrorismo de las habladurías. En las 10 pone el acento en el peligro de divinizar a los jefes. Un peloteo vital en el que tantos basan su ambición de ascender, pensando solo en lo que se puede obtener y no en lo que debe ofrecer. La enfermedad número 11 es la indiferencia hacia los demás, muy unida también a los celos, cuando cada uno piensa solo en sí mismo y pierde el calor de las relaciones humanas. La siguiente enfermedad es la cara fúnebre. También se suele referirse, dice que el religioso debe ser una persona amable, serena, entusiasta, una persona alegre que transmite alegría. Qué bien hace una buena dosis de humorismo, dice el Papa Francisco. Y entonces habla la enfermedad de acumular bienes materiales, que es la número 13, la enfermedad de los círculos cerrados, que es la 14, y finalmente el aprovechamiento mundano de los exhibicionistas, la de aquellos que transforman su servicio en poder y su poder en mercancía para obtener ganancias mundanas, aún más poder. Yo creo que en estas enfermedades de la curia, en estas 15 enfermedades de la curia, nosotros podemos advertir 15 enfermedades cotidianas del ser humano en todas las actividades que realiza. Son las 7:31. Cambio y fuera, Mauricio.